la necesidad de cambio. Levante la mano quien no llora con alguien que no haya llorado viendo el vídeo. Hemos llorado todos, ¿verdad? Emociona. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos y a todas por estar en... Yo creo que este es un día histórico en este pueblo. Tenemos ni más ni menos que una eurodiputada y tenemos también a una futura diputada acompañándonos aquí esta tarde, y por eso os doy las gracias al salón completamente lleno de gente, y eso también es un orgullo y responde a las expectativas que tenemos de Moratalla. Moratalla es un ejemplo a seguir en toda la región de Murcia. Aquí estamos todos apoyando a estas dos grandes mujeres. Muchísimas gracias. Y solo con este motivo, solo con este cartel, con 3 mujeres esta tarde en puestos de responsabilidad política, con este motivo nada más, ya tenemos motivos más que suficientes para votar a Unidad Popular, Izquierda Unida, porque estas cosas solo pasan en Unidad Popular, Izquierda Unida. Lo que decimos, lo cumplimos, luchamos, apostamos por un país feminista, por una opción política feminista, y aquí tenéis a 3 mujeres en el cartel con responsabilidades políticas importantes. Eso ya es motivo más que suficiente para votar a Unidad Popular, Izquierda Unida. Y también somos la única opción política de izquierda. Lo decimos alto y claro. Somos la única opción política de izquierda, porque ahora mismo todos están dándose literalmente tortes por coger la parte de centro, mientras que nosotros cómodamente, porque es nuestro lugar, estamos en una opción de izquierda. Una opción de izquierda pacifista, una opción de izquierda que lucha, que defiende los derechos de la clase trabajadora, y decimos clase trabajadora porque ese es nuestro lenguaje, porque es lo que cotidianamente hacemos, luchar por los derechos de la clase trabajadora. Una opción abiertamente republicana y, por supuesto, feminista. ¿A qué candidatos escucháis decir que somos una opción feminista? Pues a Unidad Popular, Izquierda Unida. Y nos situamos en la izquierda, claramente en la izquierda, y nos situamos claramente contra el sistema, porque es lo que venimos diciendo durante estos últimos años. Y nosotros, llegado el momento de una campaña electoral, llegado el momento de unas elecciones, seguimos situados contra el sistema, no como otros. Y si venimos luchando contra este sistema por lealtad a las personas que han luchado con nosotros, si criticamos que se modificara el artículo 135 de la Constitución, una tarde de café entre el Partido Popular y el PSOE, llegado este momento, nuestro compromiso con los que han luchado con nosotros, nuestro compromiso con la ciudadanía, no puede ser otro que cuando Izquierda Unida, Unidad Popular esté en el gobierno, se volverá a modificar la Constitución, pero va a ser para anteponer los derechos de la ciudadanía al pago de la deuda. No podemos hacer de otra manera. Seríamos desleales con las personas que han luchado con nosotros. Y nos comprometemos con la ciudadanía en eso, porque somos una candidatura que representa la unidad. Ya hemos tenido experiencias de unidad aquí en Moratalla. Ganar Moratalla, Izquierda Unida, fue un proyecto de espacio común para seguir luchando. Lo único que hicimos fue cambiar de espacio. Luchamos primero en las calles, luchábamos en las carreteras, luchábamos en las puertas de los bancos y también dentro de los bancos. Y no hicimos otra cosa que crear un espacio común donde seguir luchando todos y todas. Y aquí estamos, con la alcaldía de Moratalla, haciendo y practicando y aplicando las políticas de izquierda. Representamos la unidad del pueblo,
la unidad del pueblo, unidad popular y de izquierda. Y lo hacemos trabajando como no sabemos hacer otra cosa. Trabajar. Y trabajamos como trabajan las mujeres, duro, a diario, constante, como hace Marina en el Parlamento Europeo, la portavoz joven, mujer que más iniciativas ha presentado en el Parlamento Europeo. ¡Orgullo! Y como hacemos en Moratalla, porque estemos en la oposición o estemos en el gobierno, nosotros no sabemos hacer otra cosa que trabajar a diario y muy duro, como hacen las mujeres. Durante nuestros años de oposición no ha habido un pleno en el que no presentáramos iniciativas. Ahora en el gobierno no hay día que no tengamos un objetivo marcado claro, una lucha siempre en defensa de los derechos de la ciudadanía. Otras no pueden decir lo mismo. 6 meses desde las pasadas elecciones municipales y el Partido Popular todavía no ha tenido tiempo de presentar una sola iniciativa para defender a su pueblo, para defender a los moratalleros y moratalleras. No sé qué balance y qué explicación podrá dar a los votantes del Partido Popular cuando 6 meses después de presentarse y obtener la confianza que obtuvo de ciudadanos y ciudadanas, ahora no tiene nada que decir porque no ha presentado absolutamente ninguna iniciativa. Se ha dedicado a medir cómo crecen los matojos, se ha dedicado a hacer fotografías de si hay una bolsa de basura en un contenedor mientras las familias de Moratalla lo pasan realmente mal. Hay familias que aquí no tienen que comer. ¿Cómo se puede estar midiendo matojos? Y hemos trabajado duro, 6 meses de trabajo muy duro, que todos conocéis la situación económica que tiene este ayuntamiento, y contra viento y marea estamos luchando diariamente y con transparencia. Lo decíamos hace poco, pero lo repito hoy, hemos dado la cara que después de gastarse una gestión del Partido Popular totalmente denunciable, por no decir otra cosa, después de gastar 7,5 millones en un polígono industrial que no tiene ni una sola empresa. En otros sitios hacen aeropuertos sin aviones, aquí hacemos polígonos industriales sin empresas. Después de 7,5 millones, después de 7,5 millones de euros y ni una sola empresa, durante 8 años, los empresarios de este pueblo que querían buscar un futuro mejor para ellos y también para este pueblo, aún nadie le había dado la cara. Y ha sido Ganar Moratalla Izquierda Unida quien lo ha traído aquí, a esta misma sala, y ha puesto a su disposición a todos los funcionarios y funcionarias responsables de la gestión de ese polígono para que den la cara y expliquen por qué ese silencio de 8 años. Y hemos gobernado y trabajamos con transparencia y nos comprometimos a que se iba a saber dónde y quién ha sido el responsable de perder los terrenos de una residencia, terrenos públicos, y ya tenemos creada la comisión de investigación para averiguarlo, porque nosotros cumplimos lo que decimos y nuestra transparencia incluye la gestión de esta alcaldesa. Decía hace unos días, y lo repito para quien no lo sepa, mi salario es de 1.499 euros, los mismos 1.499 euros que trabajaba como directora del centro de día, ni un euro más. No he podido ni quiero cobrar ni un euro en dietas y kilometrajes porque este ayuntamiento no se lo puede permitir. Todo el mundo sabe lo que cobro, todo el mundo sabe mi horario, todo el mundo me ve entrar y salir del ayuntamiento. Otros portavoces del Partido Popular que cobran un salario público ni explican lo que ganan, ni explican en qué se quedan. Como las mujeres, trabajamos luchando diariamente por la dignidad de los nuestros y muchas veces luchamos con rabia, con la misma rabia que nos da ver cómo se van nuestros hijos o nuestros nietos a buscarse la vida al extranjero, que no se van, que los echan, leche, que se sepa, que los están echando, y a nosotras eso nos provoca mucha rabia, porque estamos en una situación de emergencia social y eso tenemos que decirlo alto y claro. Y cuando nosotros recorríamos las carreteras pidiendo pan, techo,
dignidad, ahora en el gobierno, con el compromiso que adquirimos en esa lucha, lo manifestamos aquí, trabajando precisamente por la gente que lo pasa mal. Mientras que desde que ganamos Moratalla, Izquierda Unida está en el gobierno, no hay una familia de Moratalla a la que se le haya cortado la luz o el agua, porque ya estaba el equipo de gobierno de Izquierda Unida aquí para luchar porque eso no pase. Y le hemos impedido a la empresa que gestione el agua que haga ningún corte. Y hemos impedido que se le corte el luz porque hemos asumido nosotros el gasto de la luz de las familias que están en situación de emergencia. Y además, mirad, una cosa muy curiosa. Este ayuntamiento, este pueblo tenía de presupuesto 6.000 euros para transferencias a familias en urgente necesidad. 6.000 euros. La miseria. Bueno, pues cuando entramos nosotros en junio, esa partida no se había tocado. No se había gastado ni un euro en salvar a las familias. Desde junio para acá, la Concejalía de Servicios Sociales, que la llevo yo, ha tenido conocimiento, parece ser que por primera vez, de la situación de esas familias. En 6 meses nos falta dinero. Hemos tenido que presupuestar en el próximo presupuesto para el 2016 justamente el doble. ¿Qué clase de Concejalía de Servicios Sociales ha tenido el Partido Popular que ni siquiera ha confiado a la gente de este pueblo en ir a exponerles su problema y no han gastado ni un euro? Aquí está el gobierno del pueblo, el gobierno que para la gente es de confiar, y por eso a nosotros sí que han venido a pedirnos ayuda, y por eso hemos luchado y seguiremos luchando por la dignidad de las familias. Este verano se cierra el comedor escolar. Ganar Moratalla e Izquierda Unida en el gobierno asume en un comedor municipal a todos los niños y niñas becados en este pueblo. Ahora la Consejería de Educación deniega la beca a 9 niños de Moratalla y pedanías. El gobierno de Ganar Moratalla e Izquierda Unida ha asumido las 9 becas que la Consejería de Educación ha denegado. Eso es gobernar para el pueblo. Eso es gobernar para la gente. Nos comprometimos a que ningún niño tendría falta de una alimentación adecuada y lo estamos cumpliendo. ¿Por qué Pero no solamente la dignidad de los españoles, también nos comprometemos a luchar por la dignidad de las personas que no viven en España. ¿Cómo? Después de años y años luchando por la paz, ahora vamos a vender a un palestino o a un saharaui. Dijimos no a la guerra, dijimos OTAN no, y seguimos diciéndolo. No podemos vender a un palestino, a un saharaui, a cualquier persona que esté sufriendo la guerra por un puñado de votos. Por coherencia y por lealtad decimos OTAN no. Aquí en esta misma sala entregamos la vara de mando al pueblo. Y aquello no fue un gesto, aquello no fue marketing, aquello fue un compromiso de verdad. Desde ese día hasta hoy hemos gobernado con el pueblo. Empezamos porque nuestras candidaturas, incluidas las candidaturas donde está Magdalena y donde está Alberto Garzón, se han elegido por primarias abiertas a la ciudadanía. También Ganar Moratalla. Todos vosotros sabéis que el pacto de gobierno al que llega Ganar Moratalla e Izquierda Unida en este pueblo se somete a consulta popular. Nosotros dijimos que íbamos a gobernar con el pueblo y así lo hemos hecho. La primera vez en la historia de este pueblo que se hace unos presupuestos participativos con la participación del pueblo. A la gente, cuando le hemos explicado la reacción de los ciudadanos y ciudadanas de Moratalla, les llama mucho la atención y fue así. Mirad, 3 ejemplos de que nosotros gobernamos de otra manera. Una trabajadora de este ayuntamiento me llama muy alterada. Lo que está pasando en este ayuntamiento no había pasado nunca. Y yo le contesté, eso que lo estamos haciendo bien. La segunda, los sindicalistas, la representación sindical de los trabajadores y trabajadoras de esta casa, en una reunión, les decimos proponer cosas, proponer algo, y nos dicen, es que tenemos
falta de costumbre, porque nunca nos sientan en una mesa a negociar de verdad. En asambleas para elaborar los presupuestos participativos, cuando le hemos dicho a la gente, decidnos dónde queréis que se emplee el dinero de vuestros impuestos, y nos dicen, no sé qué decirte, porque es la primera vez que se me pregunta, es la primera vez en la historia que se gobierna con el pueblo. Eso lo hace un gobierno de ganar Izquierda Unida, y eso es lo que vamos a hacer en el Parlamento cuando Magdalena esté aquí. Y nos quieren hacer invisibles, como hacen con el trabajo de las mujeres. Y a mí que me expliquen cómo van a ocultar nuestro trabajo en la calle. Imposible. Mirad, a estas alturas de la película, a nosotros no nos da miedo ninguno que se apague la televisión. Otros partidos no pueden decir lo mismo, porque a nosotros no apareceremos en la tele, pero estamos en las calles, estamos en las puertas de las empresas, estamos en cada huelga, en cada lucha. Otros, si se apaga la tele, posiblemente desaparecen. Nosotros permaneceremos donde hemos estado siempre, al lado de la gente. Y lo han pretendido, hacernos invisibles. Y se programan debates donde el candidato de Unidad Popular, Izquierda Unida, no está presente. Bueno, es grave, muy grave que eso pase. Pero es más grave todavía que aquellos partidos políticos que se llaman la nueva política participen, sean partícipes y sean cómplices de que se excluya la tercera fuerza política. Mirad, estamos años y años luchando por cambiar ese sistema, este sistema corrupto, injusto democráticamente. Queremos otro país y hemos estado luchando mucha gente, no solamente nosotros, mucha más gente. Llegado este momento, quien participa de un acto así, democráticamente, es tan corrupto como el Partido Popular o como el PSOE. Porque Izquierda Unida jamás habría hecho eso. Eso también hay que tenerlo claro. Esos mismos partidos que dicen, que argumentan que la mochila de Izquierda Unida es algo como para avergonzarse, pues yo os digo que es justamente lo contrario. La mochila de Izquierda Unida es algo que nos tiene que tener... Vamos, que nos tienen que hacer sentir muy orgullosos. No sé si algunos de vosotros no estabais. A lo mejor ni siquiera habéis nacido. Yo que soy un poco más mayor, me acuerdo perfectamente. A esta hora, hace 27 años, estábamos preparando una huelga general. A esta hora, la gente de aquí de Moratalla, muchos de los que estáis aquí, estábamos preparando una huelga general. A las 12 de esta noche, en Moratalla, hace 27 años, se cerraron todas y cada una de las empresas. 8 millones de españoles nos fuimos a la huelga general contra el plan de empleo juvenil que el PSOE quería imponer. ¿Os acordáis? ¿Algunos os acordáis? A los más activistas y sindicalistas de Moratalla, a las 12 de la noche, cuando la televisión se apagó, nos echaron del bar donde estábamos tomándonos una cerveza y nos dijeron, os vais, que yo me voy a la huelga. Junto a ellos, junto a nosotros, 8 millones de personas. Es verdad que había mucha gente en las luchas de ayer, que son los derechos de hoy. Había muchísima gente. No todos los que lucharon eran de los nuestros, pero si hay una garantía que tiene que tener la ciudadanía, es que los nuestros estábamos todos y cada uno de nosotros estábamos en esa lucha. Entonces, y la gente que ha luchado con nosotros en los últimos años, en un espacio común que hemos creado para poder seguir luchando, esa gente es la que yo quiero en el Parlamento. Esa es la gente que necesitamos en el Parlamento. Gente como Magdalena, gente como Joaquín Luis, defensores de los derechos de la ciudadanía, de la clase trabajadora, afectados por la crisis, han recorrido las carreteras junto a nosotros, se han encerrado en los bancos junto a nosotros y nosotras. Esa es la gente que necesitamos en el Parlamento. La voz del pueblo, la voz de la clase trabajadora. Hasta el día 20 haremos lo que está haciendo Alberto Garzón. Que no nos vengan con la tontería, de nuevo, del voto útil. Si hay algún voto útil, ahora es el único voto de izquierdas posible. Y es Unidad Popular Izquierda Unida.
aquí para decirle a la gente que existen otras opciones políticas que es la nuestra, porque otras en Moratalla no se ven, ¿verdad que no? La nueva política que es no venir a un salón como este a dar la cara y explicar el programa, no quiero esa nueva política, quiero la política que da la cara, la opción política que viene aquí, se enfrenta a la ciudadanía y explica cuál es su proyecto. El próximo 20 de diciembre las urnas se van a llenar de lo que actualmente tiene Unidad Popular. Mucha alegría, mucha ilusión, mucho trabajo, mucha coherencia y mucho compromiso. Ánimo, salud y república. Es construir un nuevo país. Un nuevo país se construye de maravilla con aquellas mujeres que, como Magdalena, cada vez que habla, y ya no lo digo yo Magdalena, lo dice toda Moratalla, te llega al alma. Magdalena. Buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias tanto por organizar este encuentro como por estar aquí esta tarde y por ver esta sala llena. Gracias a Candy, gracias a Marina, nuestra eurodiputada. Estoy muy contenta de volver a Moratalla y esta vez vamos a ahondar un poquito más en qué es esto de Unidad Popular, Izquierda Unida Verdes y en qué es esto que nos está pasando, porque ambas cosas son necesarias. Mirad, Candy lo ha explicado, las personas que participamos en Unidad Popular Izquierda Unida Verdes nos alejamos muchas veces de esa imagen del político profesional y la gente que llevamos en la candidatura, como puede ser Joaquín, somos personas que hemos sufrido y sufrimos la crisis. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos al Parlamento, a nosotros no nos va a hacer falta un asesor que nos diga qué es la crisis y cómo se vive en las casas. A lo mejor para otras cosas sí, no os lo voy a negar. Pero a mí, para que me expliquen cómo se está viviendo en Murcia y en el resto del país, no me hace falta un asesor. Mirad, una de las cosas que me he encontrado en esta campaña y que me ha llamado muchísimo la atención, imagino que a vosotros y a vosotras también, es el eslogan del Partido Popular, que dice así: España en serio. Claro, la pregunta que te surge inmediatamente es que hasta ahora estabais de broma. Es que estabais jugando con nosotros y con nosotras. Es que esto de los recortes de la sanidad, de la educación, de las pensiones, la falta de trabajo, era cachondeo. ¿O es que el de España, ahora en serio, significa que ahora van a profundizar en los recortes? ¿Que ahora van a profundizar en la pérdida de derechos? Pues sí, significa eso. Y os lo voy a intentar argumentar a lo largo de la intervención. Mira, vamos a situarnos en la región, en nuestra región, pero para que nos hagamos una idea también de cómo está el resto del país. Yo os comentaba unos datos la última vez que vine, pero es que ahora tenemos más datos y son todavía más escalofriantes. Mirad, un 44,9% de murcianos y murcianas vive en el umbral de la exclusión social. Son datos del INE. Eso prácticamente equivale a decir que la mitad de la región de Murcia está en el umbral de exclusión social. Y cuando hablamos de umbral de exclusión social, por mucho que lo quieran maquillar, ese es el eufemismo de hoy para hablar de pobreza. Pero es que si podemos establecer que casi el 50% de nosotros y nosotras está en ese umbral, en esa exclusión social, yo lo estoy porque tengo un certificado de pobre, quiero que lo sepáis, pero ¿cuántas personas y cuántas familias sin estar ahí exactamente tienen sus vidas? Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Tienen sus vidas terriblemente modificadas por las decisiones políticas que se han ido tomando. ¿Cuántos tienen un hijo que no puede estudiar? O que se va, o que lo echan, como decía Candy. ¿Cuántos ven que su pensión cada vez va para abajo? ¿Cuántos somos parados de larga duración? ¿Cuántos tienen una ejecución hipotecaria? ¿Cuántos simplemente buscan trabajo y no lo encuentran? Ese porcentaje, si lo unimos al 50%, ¿en qué nos ponemos? Venga,
un 60, un 70, un 80. Eso nos permite trazar una línea en este país y en esta región. Y a un lado están aquellos que tienen el dinero o creen tenerlo, porque muchos ya van cayendo, para resistir lo que viene, y el resto de personas, una amplia mayoría social, una amplia mayoría numérica, que estamos como estamos, gracias a decisiones en las que no hemos intervenido ni se nos ha preguntado nada. Y fruto de eso viene el desastre que os estoy contando de números. Mirad, en esta región se gasta de media para comer 105 euros. Eso es lo que gasta un murciano, una murciana de media en alimentarse al mes. Pero es que si hablamos de una media, eso es porque unos gastan 200 y otros gastan 50 euros. En esta región de Murcia también Joaquín el cura, que además ahora le han puesto una falta por defender el derecho de la vivienda. Miradlo porque él mismo lo cuenta en su página de Facebook. Pues hace un par de semanas nos da otro dato, que es que en la región de Murcia hay 8 desahucios al día. Eso no son 8 personas al día que se van a la calle, que sería ya una desgracia en sí. Son 8 unidades familiares. Pero es que hace 2 días, por los diarios, nos hemos enterado que en esta región de Murcia resulta que somos la tercera comunidad autónoma que tiene más casas vacías. Más casas vacías que en Barcelona y más casas vacías que en Alicante, donde ha habido un pelotazo urbanístico del copón, como decimos aquí. Concretamente, 23.000 viviendas vacías. Juntemos eso, unámoslo con los 8 desahucios diarios. Y nos están hablando de recuperación. De eso nos hablan. Con un 23,5% de paro. Con 40.000 murcianos y murcianas, y estos son datos del Ministerio, que reconocen que no pueden pagar su medicación. Porque claro, cuando hay que elegir entre comer o la medicación, pues la aspirina no te llena el estómago. Y ese es el estado de cosas que tenemos. Insisto, y nos hablan de recuperación, y nos hablan de macroeconomía, pero las neveras están vacías, las ejecuciones hipotecarias siguen, y los que no encontramos trabajo, no encontramos futuro, y sabemos que no vamos a cobrar ninguna pensión. Ahora bien, desde Unidad Popular, Izquierda Unida Verdes, venimos aquí a pediros el voto, por supuesto, si estamos en campaña. Pero venimos a pediros otra cosa, porque todo esto lo visualizamos de una manera que no es meramente electoral. Necesitamos que hagáis razonar al resto de la población, que nos ayudéis a desmontar el discurso del poder, que deis los datos, que deis las razones y que deis el ejemplo, porque así se hace. Y no hay medio de comunicación que pueda con eso, con el boca a boca y con la experiencia vital, porque los mensajes más poderosos son los que nos llegan de nuestros allegados, de los que conocemos. Y entre las cosas que tenemos que explicar, se encuentra que este estado de cosas o estas medidas no solo responden a la voluntad del Partido Popular o la, en otro momento, voluntad del Partido Socialista. Aquí están mandando otros. Es lo que Julio Anguita llama los manijeros del poder. Esto quiere decir que el gobierno de turno ejecuta las órdenes que el poder designa. ¿Y quién es el poder? El poder es el Fondo Monetario Internacional. Es el Banco Central, la conocida Troika, potencias como la alemana, grandes fortunas, inmensas fortunas personales, grandes multinacionales. Esos son los que mandan y esos son los que van a mandar. Y en virtud de esos intereses, nuestros gobiernos van firmando tratados y tratados que lo que hacen es aquello que se ha llamado pérdida de soberanía. Y eso significa que el Estado español a día de hoy en cuestiones vitales no tiene la capacidad de decidir. Es decir, es un Estado tutelado donde mandan otros. Y eso explica los recortes. Podríamos hablar del Tratado de Maastricht en los 90, que fue lo que nos metió de cabeza en la actual construcción europea. Pero claro, en los 90 no nos contaron eso. En los 90, yo no sé si lo recordáis, pero yo aunque era jovencito lo recuerdo perfectamente, porque me daba mucho miedo lo que venía. Y nos ponían unos anuncios que eran unos muñequitos y cantaban y nos decían lo bueno que iba a ser el euro. Y tenéis que saber que cuando la publicidad, y eso es la publicidad, se dirige al espectador como si fuera un niño pequeño, los publicistas consideran que el spot es más eficaz. Las cancioncitas, los muñequitos, cuando digáis eso, apagad la tele, porque es un lavado de cerebro, eso es lo que es.
Y eso fue lo que nos metió en la Europa, que está construida de esta manera y donde no vale lo mismo un euro en Alemania que un euro en España. Pero si queréis un ejemplo más flagrante y más reciente, vámonos a la legislatura de Zapatero, donde el Partido Popular y el Partido Socialista, un día de verano con la gente en la playa, decidieron modificar el artículo 135 de la Constitución. A partir de ahí la que nos vino encima. Porque ahí lo que hicieron fue poner la deuda por delante. Es decir, la deuda que este país ha contraído y que es sospechosa, porque ya os digo yo que no ha sido todo para gasto social, eso está por encima de la educación, de la sanidad, de la libertad, de comer, del derecho a una casa, está por encima de cualquier consideración. Y dentro de cualquier consideración estamos los seres humanos, estamos las personas que vivimos en este país. Y si al concepto país lo despojamos de seres humanos, quitamos los hombres y quitamos las mujeres, lo que nos queda es una delimitación geográfica. También eso no me sirve de nada. Por lo tanto, el país somos nosotros, nosotras, los hombres y las mujeres que vivimos en él. Y somos los primeros y primeras que tenemos que decidir cómo se vive aquí. Bien. Esto en parte es posible gracias a la injerencia, es posible gracias a la corrupción, pero también es posible porque vivimos en un sistema que ha sido dispuesto para que esto ocurra. ¿Por qué? Porque desde el 78 lo que tenemos es una democracia representativa, así se llama. Eso quiere decir que podemos elegir a quien nos representa, pero no podemos elegir cómo nos gobierna. Y durante el ejercicio de sus funciones, y eso ha quedado demostrado en la legislatura del Partido Popular, estos 4 años de Rajoy, deciden emprenderla con la ciudadanía, porque yo estos datos que os acabo de comentar no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí esto es un ataque a mi forma de vida y a la vuestra, pues nos encontramos que aunque haya habido muchísima presencia en la calle, muchísima lucha social, las mareas, las marchas de dignidad, los colectivos feministas, todos los que nos hemos movido, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a pesar de todo eso? Que se han hecho los sordos y las sordas. Y lo han hecho porque pueden. Porque no existe un solo mecanismo, no ya para llevar nuestra voz, no ya para llevar nuestras sugerencias o nuestras ideas. No, es que cuando la cosa se pone virulenta, no hay mecanismo para echarlos. Y si mañana se les mete en la cabeza poner un toque de queda, pues un toque de queda. Y lo que ellos quieran, y lo que ellas quieran, y lo que quiera Angela Merkel. ¿Qué hacer ante esta situación? Bueno, aquí yo normalmente siempre hablo, porque es justo, de la plataforma afectados por la hipoteca. Yo firmé mi dación en pago en junio. Y hablo de ellos y de ellas, pero con una salvedad, para que nadie se confunda. La PA es completamente apartidista. Es un movimiento social que no apoya ninguna candidatura, incluida la nuestra. Y nosotros y nosotras, Unidad Popular, Izquierda Unida, Verdes, estamos conformes con eso y lo respetamos. Pero tengo que hablar de ella necesariamente, no solo por mi experiencia, sino porque es un ejemplo que debemos extrapolar a todo. Mirad, hace unos años, la dación en pago, lo mismo que yo he firmado en junio y que me ha permitido quitarme, bueno, me han quitado la casa, es verdad, pero también me han quitado una deuda que yo sabía que no iba a poder pagar en toda mi vida. Y eso fue gracias al trabajo de la PA. Y hace unos años la dación en pago era una entelequia. Nadie conocía lo que era eso. Y desahucios ya se paraban en la época de Pasionaria. Por lo tanto es una constante. Aquí siempre se ha entendido que cuando no pagas no importa el por qué, a ti te quitan tu casa. Pero es que si la razón del impago es que han destruido el país y que no tienes trabajo pese a lo que tú hagas, eso no me parece justicia. En realidad ya nada me parece justicia en este país. Pero mirad, si me lo permitís brevemente, os voy a leer un extracto de las memorias de Dolores, donde ella cuenta cómo paró un desahucio, para que veáis que es cierto. Dicen que la llamaron urgentemente durante una sesión, ella estaba en el escaño, porque en unas casas baratas estaban desahuciando a trabajadores, incluso a gente mayor y a gente enferma. Entonces Dolores, acompañada de otro diputado, se personó en el lugar y les dijo: ¿qué hacen ustedes? Dirigiéndose a los que estaban transportando a una persona, sacándola de su casa, que encima era un señor enfermo. Y le contestaron: lo que nos mandan. Preguntó Dolores:
¿quién les manda a cometer esta infamia? Y le responden, los que mandan, quien puede, la compañía y el juzgado. ¿Qué es lo que pasa hoy en un desahucio? Te viene la comisión de vivienda. Y dijo la pasionaria, pues ni la compañía ni el juzgado pueden nada cuando el pueblo no está dispuesto a dejarse atropellar. Ahora mismo meten ustedes a ese hombre en su habitación. A lo que los que estaban allí preguntaron, ¿y quiénes son ustedes? 2 diputados comunistas. Y el señor a su casa. Por lo tanto, una cosa que ha demostrado esta plataforma, que yo la nombro con todos los respetos y para darle las gracias, pero es que realmente son un ejemplo. Resulta que no se podía parar un desahucio, salvo casos como los de la pasionaria. Y se ponen unas personas de acuerdo, dicen que en este país hay derecho a la vivienda, lo exigen, tienen objetivos concretos y van y lo hacen. Ayer estábamos en Puerto Lumbreras y había un compañero de la PA y yo le pregunté, ¿con cuánta gente se para un desahucio? Y ese sonreía, pues con 15 o 20 personas. Y es que es así. Eso basta para parar un desahucio. Pero es que cuando tú te vas a un banco con un problema de hipoteca y estás tus 2 años yendo al banco o 3, el director, la directora se ríe de tu cara. Y lo digo así porque me ha pasado. No es por meter aquí ambiente. Se ríen de ti y te dan la vuelta. Pero ¿qué pasa el día que tú vas con 10 personas más? Con tranquilidad, ¿eh? Una cosa serena. Pero ellos, con su presencia, te arropan. Pues resulta que ese director, esa directora, ya está en posiciones de negociar esa misma mañana. Y esa misma mañana se te ofrecen soluciones. Eso es poder democrático. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a usarlo. Y la prueba, la demostración empírica, lo tenemos en los compañeros y las compañeras de la PA. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Comentaba Candy que esta Unidad Popular Izquierda Unida Verdes es la única fuerza de izquierdas que se presenta sin vergüenza, sin embagos, como una fuerza clara y nítida de izquierdas. Pero eso es así por 2 motivos fundamentales. El primero es una cuestión programática. Somos la única propuesta rupturista. No venimos con parches, ni venimos con arreglos, ni con soluciones cortoplacistas para esta legislatura y luego el que venga que arregle el marrón, si puede. No. Llevamos una propuesta muy completa que ahora, sin entrar en mucho lío para darle tiempo también a Marina, pero os la voy a definir. Pero también somos de izquierdas por otra cuestión, que también lo ha dicho Candy, pero es preciso fijarla. Somos de izquierdas porque sencillamente todo el mundo ha corrido al centro. Es que es tan fácil como eso. Es que el resto de fuerzas se han arrapiñado en el centro ideológico, porque ahí está el voto indeciso. Y os recuerdo que es un 40% de voto indeciso y que es un voto con el que podemos interactuar a base de razonamiento, no a base de promesas y cosas que no tienen sentido. Mirad, fácilmente, nuestra propuesta. No estamos estableciendo con todos estos datos escalofriantes y más lo que sabemos por cómo vivimos. Yo no os tengo que contar cómo están las cosas. Ya tenéis vuestra película encima, vosotros y vosotras. Pues si la emergencia social es acuciante, lo primero es un plan de emergencia social. Y un plan de trabajo garantizado como eje fundamental el empleo, porque el empleo es lo que permite reactivar la economía y es lo que permite pagar la hipoteca o el alquiler, porque en algún sitio hay que vivir y hay que pagar. Pero como sabemos que no todo el mundo va a entrar en un primer tramo en la propuesta de trabajo garantizado, que permite crear 1 millón de empleos públicos, ya os lo digo, tenemos la emergencia social. Ahí estamos hablando de rentas mínimas garantizadas. Ahí estamos hablando de paralizar desahucios, de un parque de viviendas público, de un banco bueno, de dación en pago retroactiva. Estamos hablando también de elevar el salario mínimo interprofesional a 1.179 euros, progresivamente. Porque ya os digo que este proyecto tiene que darse en el tiempo. Está cuantificado y las cosas necesitan un tiempo para hacerse. Pero mirad, eso va a significar
que ninguna pensión baje de ese salario mínimo. Por lo tanto, va a haber que revalorizarlas y garantizarlas. Estamos hablando de que la ley de dependencia se cumpla y que llegue la ayuda en tiempo y forma, ¿no? Antes de que la gente se muera, como está pasando ahora mismo. Estamos hablando de otro modelo productivo. Aquí en la región, y concretamente en esta zona, vamos a reindustrializar las comarcas con un impulso fuerte del sector público, porque lo hemos cuantificado y es posible, y lo que no se puede hacer es dejarle a la gente sin trabajo, porque entonces nos dejan en la calle, porque es un círculo. Si no tienes trabajo no tienes casa y no tienes comida y no tienes luz y agua, y sobre la luz y el agua vamos a garantizar los cortes de luz y agua y una banca pública para que pueda ayudar a las pymes y a los pequeños autónomos, que también son de los nuestros, no solo los trabajadores, esos también son de los nuestros y esas. Llevamos todo un paquete de medidas sociales para volver a dignificar nuestra vida, para que nuestras vidas merezcan la pena vivirlas. Pero sabemos que eso hay que sostenerlo. Y ahí tenemos un plan de financiación, una profunda reforma fiscal y persecución del fraude fiscal. Mirad, tenéis que saber que he cuantificado un fraude vivo y exigible de 315.000 millones de euros. ¿Hay dinero o no hay dinero? Mirad, la economía sumergida, que queremos hacerla aflorar, está cuantificada en un 40%. Hay dinero. Y si eliminamos mecanismos de evasión fiscal como la SICAV, hay más dinero. Y si dotamos a la Hacienda de los recursos económicos humanos, 8.500 nuevos puestos de trabajo para técnicos de Hacienda, también va a haber más dinero. O sea que todo esto es posible. No hace falta hacer medidas raras. Se puede poner si eliminamos los robos. Porque vamos a hablar de robos ya. Estamos ya muy hartos y muy hartas, no sé vosotros, pero yo desde luego que sí. Yo no quiero 4 años más de lo mismo. Y si los tengo que vivir va a ser porque me obliguen, pero no porque yo lo elija. Sin embargo, esto tampoco es suficiente. Siguen siendo medidas, y quiero que sepáis, porque para eso hemos tenido debates con el resto de fuerzas políticas, que medidas llevamos todos. Yo os diré que las nuestras son mejores, porque van dirigidas a la prioridad humana, no a las élites económicas. Pero medidas van, medidas vienen, así no se gobierna un país. Sobre todo cuando pensamos en 4 años. Lo que nosotros y nosotras estamos presentando aquí, y ya lo ha adelantado Candy, es el concepto de un nuevo país. Sin parches, sin retoques, y sin seguir reteniendo el poder y restándose a la ciudadanía. Porque si antes estamos hablando de una democracia recortada, eso incluye que lo único que podemos hacer es votar cada 4 años un cheque en blanco. Para eso se acuerdan de nosotros. Para otra cuestión no. ¿Qué proponemos? Un proceso constituyente. Y tenéis que saber que estas elecciones van en tono constituyente, porque todos los demás están hablando de reformar la Constitución. De eso hablan el resto de fuerzas políticas, de reformarla, de retocarla. Ahora bien, de una manera ambigua, indecisa, opaca. Y yo les digo, cuando he podido sentarme en la mesa con ellos y con ellas, les he dicho, mirad, si vais a retocar la Constitución al estilo del artículo 135, no nos la toquéis, dejadla en paz, porque cada vez que la tocáis es para fastidiarnos la vida. Y cuando borráis los derechos del panorama, es que no hay vida ya, por lo menos humana. Tendríamos que hablar de otras consideraciones, pero desde luego no podemos decir que somos seres humanos si nos quitan los derechos humanos. Por lo tanto, proceso constituyente para empezar el camino progresivamente a una nueva Constitución, pero también con un matiz que nos diferencia de estas propuestas de reforma, porque estos, el bipartidismo y sus herederos o sus hijos pequeños que quieren ser como sus papás o sus hermanos mayores, que están todos a lo mismo, quieren reformarla, pero como siempre, a espaldas de la ciudadanía. 4 notables que se encierren en una habitación y diseñen la vida de los demás. Si hay que hacer una nueva Constitución, y creemos que es necesario, porque a la vista está que no hay mecanismos, que estamos indefensos, que estamos en una posición de vulnerabilidad ante el poder, y eso creo que ha quedado demostrado estos 4 años y los anteriores, hay que hacerla con las personas que viven en este país. Hay que hacerlo con participación ciudadana. Y esa es nuestra propuesta.
Y eso no lo va a encontrar nadie. De hecho, en el último debate de Cartagena, yo ya lo adelanté y el candidato del PSOE empezó a decir que bueno, que vamos a hacer reformas, porque claro, una nueva constitución es una locura. Y le dije yo al público, ven, ya se lo decía yo, que no les van a dar un ápice de participación, que la política se hace de la mesa para atrás, pero no de la mesa para adelante. Y la política la tiene que hacer de la mesa para adelante, y los que estamos aquí, ejecutar, ser los mandados. Ese es el cargo. No vivir bien a costa de la vida de los demás y a costa del sufrimiento. Mirad, lo que necesitamos para oponernos a estas reformas es este proceso, pero también en oposición a lo que están proponiendo estas fuerzas políticas. Lo que hay ahora mismo encima de la mesa, encima del tablero, es un gran pacto estatal de estas fuerzas del centrismo para institucionalizar las políticas de recorte y la pérdida de derechos. Es decir, que así vengan en la Constitución, que sean ley, y así el que nazca, el nuevo, lo va a naturalizar. Y si ya consideramos que esta población está sumisa, decidme qué va a ser de las personas que nazcan con un estado de cosas así por ley. Quieren legalizar esto, porque ya lo dicen desde hace mucho tiempo, que esto de la crisis viene para quedarse. Y si no, mirad, ahí tenemos el ejemplo de los trabajadores de Hoover, que llevan desde el día 1 en huelga indefinida. ¿Y sabéis por qué? Pues porque resulta que han perdido un cliente muy gordo. Y ese cliente tan gordo, al parecer, es Mercadona. Y bueno, cuando alguien pierde una clientela de esas características, entiende que hay menos trabajo y menos producción, ¿no? Pues tiene que ir un día más a trabajar. Los trabajadores nos lo explican. Dicen, ¿pero cómo puede ser? Si tenemos que producir menos, que me hagáis venir un día más. Y les han metido 500 horas extraordinarias para llamarles el día que les dé la gana. Y han despedido a 2 compañeros y los están represaliando. ¿Por qué? Porque esto es una excusa para llevar al trabajador a donde quieren que esté. Asustado, muerto de miedo, y con este sentimiento que hay ahora de tengo un trabajo de 400 euros. Pues qué bien, qué suerte que tienes. Ese es el pensamiento que quieren que tengamos. Y cuando más nos rebajen, más contentos vamos a estar, porque nos da miedo perder lo que tengamos, aunque sea una porquería. Y esto sigue a más y a más y a más. Eso es lo que se está proyectando en este país. Por eso nuestro candidato, Alberto Garzón, dice que no es que nos estemos jugando unos escaños, nos estamos jugando el futuro de las próximas generaciones, porque están proyectando una Europa donde unos países llevamos la carga y somos los pobres y somos la mano de obra barata. Y no quieren que tengamos, mirad, cuando nos reunimos con usuarios y profesionales de la sanidad, nos dicen que las listas de espera son una excusa para empujar a la gente a modo de chantaje hacia el sector privado. Porque si para ti la lista de espera es eterna y tú estás verdaderamente enfermo, jolín, entre la ética y morirte, pues te vas al sector privado que te operen. Termino rápidamente, para dejarle tiempo a Marina. Este es el estado de cosas. Y estas son las razones por las que pedimos y queremos decirle a la gente, mirad, podéis seguir siendo gobernados por el bipartidismo y sus secuaces, porque son las mismas políticas y están yendo todos a las mismas ideas, porque de fondo son lo mismo, o podéis ser valientes y ya que se os brinda la oportunidad de coger el toro por los cuernos, escribir de vuestro puño en letra el modo de vida en que queréis vivir, en lugar de que lo escriban otros. Mirad, una nueva constitución implica un nuevo modelo de Estado. Nuestro modelo de Estado es la República Federal. Pero bien, si tú llamas a la ciudadanía para que se pronuncie, tienes que hacer un referéndum y dejarla contestar libremente, y lo que ella diga es lo que va a misa. No podemos imponer nada. Lo que sí podemos hacer es la didáctica adecuada. Porque dentro del modelo de Estado, esto no es una cuestión de quitar al rey, ya de paso lo quitamos. Pero no simplemente eso. Eso te brinda, por ejemplo, eliminar los problemas que tiene la alcaldesa de Moratalla ahora mismo. Porque un modelo de Estado federal, solidario, permite que el ayuntamiento, el municipio, sea Estado. Y que tenga las capacidades suficientes para gobernar y para aplicar las medidas necesarias. Porque están atados de pies y manos. Y el ayuntamiento es la institución más cercana a los ciudadanos. Es la que opera directamente con nosotros. Y tiene que tener plena potestad. Y tiene que tener plenos recursos económicos.
Estamos hablando de un tercio de los recursos del Estado para el ayuntamiento. Eliminaríamos las desigualdades, porque esta provincia, lo sabéis, tenemos una deuda histórica tremenda. Somos los olvidados. Lorca y Molina de Segura están entre los 10 municipios más pobres de España. Las pensiones más bajas, solo gana, creo que Castilla-La Mancha, o hay dos que están por encima de nosotros, Ceuta y Castilla-La Mancha. Eso se elimina con un Estado federal solidario. Tendríamos la misma parte o la que nos toca del pastel de la financiación. Podríamos operar. Estamos hablando también de sanidad 100% pública, de restituir el derecho a la salud de los migrantes, de que nuestros jóvenes de 26 años que no han trabajado no tengan que sacarse un certificado de pobre para que le den la tarjeta sanitaria. Quitamos los copagos. En educación pública, laica, y que forma al ciudadano, que forma a la persona, no que forma al trabajador del futuro. Esas son las cosas que venimos a hacer aquí. Y esa es la puerta que se abre. Por eso, además de pediros el voto para la Unidad Popular Izquierda Unida, os tengo que pedir que nos ayudéis a hacer razonar a esa mayoría silenciosa que tanto le gusta a Rajoy, porque el poder democrático reside en el pueblo y es una cuestión numérica. Somos más los afectados y afectadas. Si me permitís, voy a terminar con las palabras de una persona que siempre defendió los derechos de todo tipo y que se distinguió por ser incansable, y ese es Marcelino Camacho. ¿Y qué decía Marcelino? Ni nos domaron, ni nos doblegaron, ni nos van a domesticar. Venga, os dejo que hoy tenemos el honor de tener aquí a nuestra eurodiputada Marina Albiol. A todos y a todas, es un verdadero placer estar aquí esta tarde en Moratalla con un gobierno de izquierdas, con un gobierno para el pueblo, con una alcaldesa de izquierdas, con una mujer combativa, con una mujer luchadora, porque la verdad es que muchas Candis y muchas Magdalenas, muchas mujeres luchadoras como ellas necesitamos en este país. Y empezamos con Eduardo Galeano. Decía Galeano que las guerras siempre mienten, que las guerras siempre invocan nobles motivos, que matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia, pero que ninguna guerra tiene la honestidad de decir yo mato para robar. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que tienen derecho a veto en Naciones Unidas son los 5 principales productores de armas. ¿Hasta cuándo?, se preguntaba Galeano. ¿Hasta cuándo la paz en el mundo va a estar en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Y hasta cuándo?, nos preguntamos también nosotras. Y por eso, desde la izquierda europea, tenemos que continuar diciendo no a la OTAN. No a esa OTAN al servicio del imperialismo de Estados Unidos, no a esa OTAN al servicio de los intereses de las multinacionales del petróleo o bajo los intereses de la industria de armas. Desde la izquierda europea en estos momentos, desgraciadamente, tenemos que volver a entonar el no en nuestro nombre, no a la guerra. Es la Europa de la guerra que estamos viviendo, la Europa militarista, es también la Europa de las políticas de austeridad. Bueno, y esto de austeridad es una perversión del lenguaje, porque en realidad no es austeridad, de lo que estamos hablando es de que nos han recortado los salarios, de que nos han recortado las pensiones y de que nos han privatizado nuestros servicios públicos. Es una austeridad para el pueblo mientras una élite se continúa enriqueciendo. Porque esas políticas que ha diseñado Europa, pero que aquí han aplicado sin rechistar, primero el gobierno de Zapatero y luego el gobierno de Mariano Rajoy, esas políticas lo que han traído es que para nuestra gente, paro, pobreza y precariedad, pero en cambio a los suyos
pensiones millonarias, sueldos astronómicos y lujos, muchos lujos. Porque mientras en este país hay 5 millones de parados, las empresas del IBEX 35 han continuado batiendo récords de beneficios año tras año tras año. Nuestra gente lo que ha sufrido son los recortes salariales. En cambio, la señora Ana Patricia Botín se ha subido el sueldo un 40% y ya cobra 9 millones de euros al año. Nuestra gente, a la que nosotros nos queremos dirigir, porque formamos parte de ella, son esas familias trabajadoras que no pueden pagar la factura de la luz y del agua, esas familias que no pueden llenar la nevera, esos 770.000 hogares que no tienen ningún tipo de ingreso, o esos mayores que cobran unas pensiones de miseria. Esa es nuestra gente. En cambio, los suyos, los de los poderosos, pues son esos: el IBEX 35, Amancio Ortega, Botín, Florentino Pérez, y esa no es la nuestra, eso seguro. Esa es la gente a la que le ha llegado la recuperación económica, esa de la que habla Mariano Rajoy, ¿no? Que ha llegado la recuperación económica. Pues la recuperación económica, evidentemente, no ha llegado a ese 53% de jóvenes que están en el paro y que no tienen esperanza en tener un trabajo, en poder tener una casa, en poder emanciparse, que no tienen ya esperanza en poder tener un proyecto de vida para el futuro en este país y que por eso se tienen que ir fuera a trabajar al extranjero, porque como decíais, los están echando. Los están echando también porque no quieren que ellos y ellas cambien el país. La recuperación económica no ha llegado tampoco a ese 30% de la población que está en riesgo de pobreza. No ha llegado la recuperación económica a esos 2 millones de personas que no tienen ningún ingreso. Pero donde sí ha llegado la recuperación económica de Mariano Rajoy es a Inditex. El otro día leíamos en la prensa que en 9 meses ha tenido Inditex unos beneficios de 2.020 millones de euros y que su presidente, el señor Pablo Isla, se ha subido el sueldo un 25% este año. Ahí es donde está la recuperación económica del señor Mariano Rajoy. Y las cifras, la realidad que vemos, que vivimos en las calles, han demostrado que su sistema ha fracasado, que las políticas del régimen, que las políticas de los partidos del régimen han fracasado, que el capitalismo no puede dar una respuesta a las necesidades de la gente, que el capitalismo no es capaz de garantizar unas condiciones de vida dignas para la mayoría. Y encima ahora, en este momento, nos están arrebatando nuestros derechos. Derechos que se han conseguido con muchos años de lucha de la clase trabajadora, porque a nuestra clase nunca nos han regalado nada. Nuestros derechos se los hemos arrebatado a la Iglesia, a la monarquía y a los poderes económicos y financieros, a base de lucha, de movilización y de estar en la calle. Y esos derechos es lo que ahora está en juego. Ahora nos jugamos el futuro. Nos jugamos el cómo van a vivir las próximas generaciones, el cómo van a vivir nuestros hijos y nuestras hijas, el cómo van a vivir nuestros nietos y nuestras nietas. Y estamos en un momento de confrontación, en un momento de pugna entre aquellos y aquellas que pretenden reconstruir este régimen, que pretenden hacer un cambio de la Constitución por arriba, cambiar 4 cositas, hacer 4 reformas, un maquillaje de la Constitución para que al final todo siga igual, o entre aquellos que queremos romper con el régimen, que queremos un proceso constituyente hecho desde abajo, por los de abajo y para los de abajo. Entre aquellas que queremos que cambie todo. Porque su régimen, ese régimen que se fraguó en la transición, ese régimen bipartidista, monárquico, corrupto, machista también, ese régimen entró en crisis. Entró en crisis y miles de personas salimos a las calles. Con el 15M, con las huelgas generales, con las marchas de la dignidad, con las mareas, nos organizamos en la plataforma de afectadas por la hipoteca. Salimos a las calles porque no queremos, porque impugnamos este régimen que ahora pretenden reconstruir. Pretenden reconstruir el régimen, empezaron haciendo una restauración borbónica, ese cambio de rey para que tuviera mejor imagen. Impulsaron nuevos partidos para sustituir a los partidos
del régimen que se estaban quedando obsoletos, hicieron las reformas laborales, primero una el PSOE, luego otra el Partido Popular, la reforma de las pensiones, el cambio constitucional, como decía Magda, para poner el pago a la deuda por encima de nuestros derechos, y lo hicieron además a base de mucha represión, con la ley Mordaza también, y ahora tenemos muchos sindicalistas y muchos activistas sociales que están pendientes de juicios, que están pendientes de multas por haber salido a la calle a defender nuestros derechos. Y el régimen pretende reconstruirlo, pero no se lo podemos permitir, no lo podemos consentir. Y hay que recordar que ellos, que los poderosos, se hacen fuertes si nosotras abandonamos las calles. Si paramos la movilización es cuando ellos se crecen. Y por eso tenemos que seguir organizando en las calles la rabia que producen sus políticas. Y frente a su régimen de desigualdad, su régimen de opresión, lo que vamos a hacer es construir un nuevo país. Vamos a construir un nuevo país porque además hay miles, millones de personas buscando una alternativa. Y ahí es donde tenemos que estar, construyendo esa alternativa, haciendo ese proceso constituyente, hecho por las mayorías. Queremos nuevas reglas del juego, queremos nuevas normas, pero que esta vez respondan al pueblo y respondan a la gente. Queremos un proceso constituyente para más democracia, para más igualdad. No nos vamos a conformar con que las élites de los partidos pacten una nueva constitución. Eso no es lo que queremos. Queremos más democracia y queremos más participación. Queremos una nueva ley electoral, una ley electoral justa. Queremos que haya revocación de los cargos públicos, porque si a mitad de mandato no cumplen las promesas que dijeron y no cumplen todo aquello que dijeron que iban a hacer, que se les pueda echar. Queremos referéndums vinculantes, que el pueblo pueda votar sobre las cuestiones importantes y que su voto valga de algo. Y queremos también un nuevo modelo de Estado. Queremos un Estado federal republicano, y lo decimos alto y claro. Hay que acabar con la monarquía impuesta por el dictador. Y ese nuevo país, el nuevo país que queremos construir, tiene que ser un país también con memoria. Un país con memoria histórica, con memoria democrática. Porque la transición lo que hizo fue perdonar a los culpables y olvidar en las cunetas a miles de republicanos y republicanas que lucharon por la libertad. Y por eso tenemos que tener memoria, porque no se puede construir el futuro en base al olvido. Y el país que queremos construir tiene que ser también un país feminista, porque nos queremos vivas, porque nos están matando, y nos están matando porque somos mujeres. Están matando a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Tenemos que poner la lucha contra el terrorismo machista en la prioridad de nuestra propuesta política, y tenemos que seguir luchando contra ese patriarcado que ahoga, que somete a la mitad de la población. Y hay que recordar que las mujeres seguimos cobrando un 20% menos por nuestro trabajo, por el mismo trabajo, que un hombre. Y hay que recordar que las europeas cobramos de media unas pensiones un 40% más baja que los hombres. Y por eso vamos a hablar también de esa ley por la igualdad salarial. Vamos a hablar también de que hay que conciliar y que hay que corresponsabilizarse también de los cuidados. Un país feminista, un país laico también, donde la jerarquía católica pague los impuestos que tiene que pagar, como pagamos todos y todas. Un país donde las creencias privadas se queden en el ámbito familiar, se queden en el ámbito privado, pero que no entren en las escuelas. Un país que tiene que ser diverso, que tiene que ser libre, porque nadie tiene que cuestionar a quién amamos o dejamos de amar, porque los obispos no pueden meterse en nuestros cuerpos ni en nuestros modelos de familia, porque hay que seguir luchando por los derechos de las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales. Queremos también ser un país de acogida, donde ninguna persona sea ilegal,
que lo que sea ilegal sea pasar de ser el presidente del gobierno al Consejo de Administración de Endesa de Gas Natural. Y ese es el país que imaginamos, el país que queremos construir, un país con Alberto Garzón de presidente del gobierno, un país con Magdalena y las demás compañeras y compañeros siendo la voz de la clase trabajadora en el Congreso de los Diputados, un país que garantice pan, trabajo y techo, un país donde la vivienda sea un derecho que podamos exigir, un país con servicios públicos universales. Queremos educación pública gratuita desde los 0 años hasta la universidad, como tienen muchos países de Europa, donde la sanidad no sea un negocio y donde las personas con discapacidad tengan recursos para poder tener una vida en dignidad. Y hay recursos para ello, hay recursos suficientes en este país para que todas y todos podamos vivir en dignidad y podamos vivir bien. Eso sí, los recursos no pueden ir a rescatar la banca privada, como se han ido estos años 70.000 millones de euros de dinero de nuestro bolsillo. Hay recursos, y los recursos se los tenemos que arrancar al ejército, a la Casa Real y a las grandes fortunas. Ahí es donde está el dinero y de ahí lo tenemos que sacar. Queremos una reforma fiscal para poner impuestos al lujo, a los yates, a las joyas, a los grandes coches, que paguen más impuestos los ricos, los que más tienen, los que más ganan, que paguen impuestos a las transacciones financieras. Y evidentemente que aquellos que tienen menos paguen menos y que todo lo que sean productos de primera necesidad paguen también menos impuestos. Y de ahí tienen que salir los recursos para ese plan de emergencia social del que nos hablaba Marta. Un plan de emergencia social con trabajo garantizado, porque si el trabajo es un derecho que tenemos, el Estado tiene que garantizar ese derecho. Un plan de formación y empleo, un plan también de empleo juvenil, para que todos aquellos jóvenes y aquellas jóvenes a los que han echado y están viviendo fuera, porque entendemos que tienen derecho a volver, puedan volver aquí y puedan tener aquí su proyecto de vida. Y para las que se han quedado, que están sufriendo el paro y la precariedad, puedan también tener un futuro. Un plan contra la pobreza energética, para esas familias que no pueden pagar la luz y el agua. Hay que subir también el salario mínimo interprofesional, subir las pensiones, pensando sobre todo en las mujeres que cobran las pensiones más bajas. Y un parque de vivienda público, para que la vivienda sea un derecho. Y estas son propuestas de izquierdas, propuestas dirigidas a la clase trabajadora. Seguimos reivindicando las 35 horas semanales, seguimos diciendo que hay que bajar la edad de jubilación y seguimos diciendo también no a las ETTs porque son empresas que esclavizan a los trabajadores y trabajadoras. Y son propuestas de izquierdas en un momento donde es cierto que se ha convertido la campaña electoral en una batalla por el centro y que todos se están pegando por el centro, pero nosotras seguimos manteniendo nuestros principios, nuestros valores y nuestras propuestas de izquierdas. Y es verdad que en el plan este que tienen para reconstruir el régimen, pues les sobramos la izquierda. Les encantaría, a los poderosos les encantaría que no hubiera una izquierda organizada en este país. Ahora bien, eso no se lo vamos a permitir. Y les encantaría que no hubiera una izquierda organizada, porque también saben que lo nuestro no es solo una cuestión de votos. Que los votos son importantes, mucho, pero que en realidad lo más importante y lo que más queremos es que haya millones de conciencias y millones de personas en la calle dispuestas a dar la batalla. Eso es lo que les asusta, eso es lo más importante. Saben también que la gente de izquierda somos aquellas a las que nunca nos van a poder comprar. Y por eso supongo que no nos invitan a los debates de la tele, que nos quieren invisibilizar, pero desde luego todo eso lo vamos a compensar y lo estamos compensando estando en las calles, en las plazas y yendo a cada pueblo para explicar nuestras propuestas. Y es cierto que el poder no nos quiere, que al poder no le gustamos. Y es cierto porque solo desde la izquierda política y desde la izquierda social cuestionamos el capitalismo, decimos que se van a acabar los privilegios de las élites y que se va a repartir la riqueza. Porque nosotras hablamos de transformar la sociedad,
hablamos de socialismo, hablamos de justicia social, y eso es lo que les asusta. No es solo una cuestión electoral, sino que el poder teme a una organización con miles de militantes dispuestos a dar la batalla, dispuestas a defender un programa sin dar un paso atrás. A Telefónica, a Repsol, al Santander, al BBVA, en realidad lo que les quita el sueño es saber que hay personas, que hay miles de personas dispuestas a aplicar un programa de banca pública, de nacionalización y de justicia fiscal. Eso es lo que les asusta. Y nosotras, las personas de izquierdas, que somos, como decíais antes, incansables, somos incombustibles, que hemos estado en los malos tiempos, en los buenos tiempos, que estamos ahora y vamos a seguir estando después del 20 de diciembre, porque tenemos muy claro que esto no se acaba el 20 de diciembre, que después del 20 de diciembre nosotras vamos a seguir construyendo más unidad popular y vamos a seguir llamando a la movilización, porque tenemos una cosa muy clara, que aquello que ha llevado a miles de concejales y de concejalas a los ayuntamientos y a tener alcaldesas como Candy, que están ahora transformando los pueblos y transformando las ciudades, han sido dos cosas: la unidad y la movilización. Y desde la izquierda vamos a seguir trabajando por más unidad y por más movilización. Y ni se acaba el 20 de diciembre, ni se acaba en Pirineos. Tenemos programa para Europa. Pensamos que hay que dar también la batalla en Europa y tenemos un proyecto, la izquierda europea. Sabemos que tal y como está diseñada la Unión Europea en estos momentos, no caben nuestras políticas de izquierdas. Sabemos que la Unión Europea se construyó por el capital financiero, por los mercados y para los mercados, y que no hay futuro para nuestra clase con esta Unión Europea, que no hay futuro con sus tratados, con su moneda, con su Banco Central Europeo y con sus fronteras. Y por eso tenemos que dar esa batalla también en Europa. Una batalla que hay que dar también contra el TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio y Inversión, que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, y que a lo mejor algunas de vosotras ni siquiera conocéis, ni siquiera habéis oído hablar del TTIP. ¿Por qué? Pues porque nos lo están ocultando, porque lo están negociando en secreto, porque lo están negociando en T4, porque lo están negociando con oscurantismo, porque no quieren informar a la gente, no quieren hacer un referéndum, no quieren preguntar. Y el TTIP, ese Tratado Transatlántico de Comercio y Inversión con los Estados Unidos, lo que pretende es instaurar la dictadura de las multinacionales. Lo que pretenden es que todo esté supeditado a los intereses de las grandes corporaciones. Y el TTIP, si llega a aprobarse, y yo espero que no, yo espero que seamos capaces de pararlo, además porque hay una alianza, una campaña contra el TTIP entre la izquierda política y la izquierda social en toda Europa, porque hay organizaciones como ATAC o como Ecologistas en Acción que están haciendo muy buen trabajo. Pero si llegara a aprobarse, el TTIP se llevaría por delante nuestros derechos laborales, nuestros servicios públicos, nuestros derechos sociales. Sería un golpe durísimo para el sector agrario y ganadero, porque no pueden competir las pequeñas y medianas explotaciones, las explotaciones familiares, con la gran agroindustria de Estados Unidos. Sería un golpe durísimo para las pequeñas y medianas empresas, que tampoco podrán competir con esas multinacionales. Y por eso hay que parar el TTIP, y por eso desde la izquierda europea estamos en esa campaña contra el TTIP. Hay que dar esa batalla en Europa, porque queremos también una Europa que le abra las puertas a los refugiados y a las refugiadas, que le abra las puertas a las personas migrantes, que tumbe las vallas, que tumbe los muros, que cierre los centros de internamiento para extranjeros, que son prisiones para inmigrantes. Una Europa que destierre para siempre a la extrema derecha, al fascismo y a la señora Le Pen, de Francia. Voy acabando, es un gran reto todo lo que tenemos por delante. El reto de construir un nuevo país, el reto de la batalla en Europa, y es un reto que evidentemente no empieza ahora, pero que también el 20 de diciembre es importante nuestro voto,
Y frente a aquellas y aquellos que están llamando al voto útil, recuperando lo peor de la vieja política, esa llamada al voto útil, frente a esa llamada al voto útil, nosotras lo que pedimos es el voto ético, el voto con principios, el voto con valores, el voto para Unidad Popular Izquierda Unida, porque es el voto que para desahucios, el voto que defiende derechos, el voto que ni se vende ni se deja comprar. Y tengamos en cuenta que todos los votos cuentan en la urna el día 20 de diciembre. Todos y cada uno de los votos cuentan para tener un grupo parlamentario fuerte en el Congreso de los Diputados. Los votos a Magdalena son votos también a Alberto Garzón y todos juntos nos van a permitir ser fuertes en el Congreso para defender mejor nuestros derechos. Y son muchos retos, decía, muchas batallas que nos quedan por dar, pero tenemos que tener muy claro que somos millones y que todos juntos y que todas juntas somos imparables y que lo vamos a hacer, vamos a seguir en la lucha con mucha alegría revolucionaria. ¡Salud y república!